Angular es un framework frontend desarrollado por Google, principalmente para el desarrollo de aplicaciones SPA. ¿Qué son las aplicaciones web SPA? Bueno, pues son las Single Page Application y básicamente son aplicaciones de una sola página. La interacción, la navegación de esa página se va a hacer en una sola y no hay que recargar la página para cada uno de los cambios de sección, ¿vale? Los cambios en esa web van a ser dinámicos, reactivos, asíncronos y se van a hacer de forma prácticamente instantánea. Solo se va a recargar el componente que sea necesario, pero eso lo veremos después. Bien, con Angular tenemos completamente separado el front del backend. Y en este caso, en esta aplicación que vamos a desarrollar a lo largo de los siguientes vídeos, vamos a tener servicios REST que nosotros vamos a consumir desde nuestra aplicación, ¿vale? Esos servicios REST van a ser APIs públicas que nosotros consumiremos, ¿de acuerdo? Servicios web. En primer lugar, lo que vamos a hacer va a ser crear nuestro nuevo proyecto en Angular. Para eso, en esta página web, Angular.io CLI, tenemos todos los comandos necesarios para la interfaz de línea de comandos de Angular. Bien, este es el resultado que vamos a obtener hoy. Vamos a crear una aplicación, un proyecto por defecto en Angular. Vamos a generar y hablar de toda la estructura que se crea por defecto, de qué tipos de ficheros tenemos, módulos, componentes, etcétera, y de cómo acceder a una propiedad del componente desde su fichero TypeScript y mostrarla en la plantilla. Vamos a ver cómo vamos a crear nuestro proyecto en Angular. Para eso abrimos nuestro terminal. Voy a ampliarlo un poquito. Bien, este es nuestro terminal y tenemos nuestra carpeta donde vamos a crear el proyecto en el escritorio. En nuestro caso se llama Ghibli Angular App. Bien, me voy a mi carpeta. Vale, vamos a crear nuestro proyecto. Utilizamos el comando ng-new y el nombre del proyecto, en nuestro caso le vamos a llamar Ghibli App. Nos va a hacer una serie de preguntas. La primera pregunta se refiere a si queremos chequeo estricto de tipos, ¿vale? Le vamos a decir que no. Después nos está diciendo si queremos añadir el sistema de rutas de Angular. Todavía no sabemos muy bien qué es eso, pero lo aprenderemos más adelante. Le vamos a decir que sí. Finalmente nos dice qué tipo de estilos queremos usar. Esta aplicación no se va a centrar en los estilos, lo único que vamos a utilizar es Bootstrap. Entonces, vamos a elegir SCSS por si acaso, ¿de acuerdo? Pero ya digo que en esta aplicación no nos vamos a centrar mucho en los estilos y utilizaremos básicamente Bootstrap. Veremos más adelante cómo instalarlo en Angular. Bien, se está creando nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Una vez que se cree, vamos a abrir nuestro editor Visual Studio Code y vamos a comenzar a ver la estructura que tiene este proyecto. Bien, ya se ha instalado y ya tenemos nuestro proyecto en nuestro directorio elegido, Ghibli App, ¿de acuerdo? Bien, para abrir nuestro proyecto, sencillamente arrastramos la carpeta del proyecto a nuestro editor de Visual Studio. Bien, lo primero que vamos a ver, bueno, si os fijáis, esta es la estructura del proyecto por defecto, ¿vale? En Visual Studio Code yo tengo una serie de extensiones instaladas que me facilitan la vida a la hora de programar con Angular. Esas extensiones en mi caso son, nos vamos a Code, Preferencias y podemos ver extensiones, ¿de acuerdo? Si buscamos aquí Angular, concretamente la que yo tengo instalada es esta, Angular Essentials versión 11, que instala estas dos por defecto, es decir, este paquete incluye estas dos. Bien, vamos a abrir el terminal
que viene integrado en Visual Studio Code, porque eso nos va a facilitar la vida. Para abrirlo, lo único que tenemos que hacer es botón derecho, ¿vale? Y Open in Integrated Terminal. Lo abrimos y fijaos, aquí abajo de forma muy cómoda nos aparece un terminal. Bien, vamos a ejecutar el proyecto que ha generado por defecto. Para eso ejecutamos el comando ngserv. Este comando tiene varias opciones, ¿de acuerdo? Nosotros vamos a ejecutarlo sin ningún tipo de opción y os explicaré las opciones más utilizadas. ngserv lo que hace va a ser compilar nuestro proyecto inicial y vamos a poder ver en el navegador ese proyecto inicial. Está compilando, bueno, ya lo tenemos, ¿vale? Si nos vamos aquí y abrimos localhost 4200, por defecto nuestro proyecto se va a desplegar en localhost 4200, ¿de acuerdo? Podemos decidir que el puerto sea otro, ¿vale? ¿Qué nos hace ngserv? Este comando principalmente lo que nos hace es arrancar Webpack. ¿Qué es Webpack? Webpack es un empaquetador de módulos que se encarga de gestionar dependencias. También se encarga de transcribir el código TypeScript. TypeScript es el código con el que vamos a trabajar en Angular y del que os hablaré ahora después, ¿de acuerdo? Se encarga de gestionar todas esas dependencias, como decía, transcribir el código TypeScript, y también nos lanza un live server que nos va a permitir que nuestro proyecto en Angular esté servido en un pequeño servidor web local, y cada vez que yo haga un cambio en mi proyecto se va a recargar todo en mi pantalla, ¿de acuerdo? De forma casi instantánea, ¿de acuerdo? Por defecto esto se despliega en el puerto 4200, ¿vale? Si yo quiero desplegarlo en otro puerto, lo único que tengo que hacer es poner lo siguiente. Paro un momento el servicio y hago ngserv --port. Por ejemplo, puedo poner el puerto 4000. Esto va a desplegar nuestra aplicación en el puerto 4000. Si nos vamos aquí, en cuanto termine de compilar, tenemos nuestra aplicación desplegada, ¿de acuerdo? Bien. Vale, ¿qué más opciones tenemos? También hay otra opción muy utilizada que es ngserv -o. Esto automáticamente abre nuestro navegador, ¿vale? Una vez que termina, cuando termina él, directamente nos lo va a abrir en nuestro navegador. ¿De acuerdo? Ahí lo tenemos. Bien, vamos a ver cuál es la estructura que genera por defecto nuestro proyecto en Angular, ¿de acuerdo? Si nos fijamos, Angular va a trabajar con TypeScript, ¿vale? Esto genera una serie de ficheros. Si desplegamos src, bueno, esto va a generar una serie de ficheros. Bueno, pues Angular, por ejemplo, este es un fichero TypeScript, trabaja con TypeScript. TypeScript es un lenguaje desarrollado por Microsoft que nos permite un tipado estático y nos permite también objetos basados en clases, ¿vale? Va a tener un transpilador que nos va a convertir ese código en JavaScript. Bien, las aplicaciones que desarrollamos con este tipo de frameworks son aplicaciones que siempre están basadas en componentes, es decir, todo lo que vamos a mostrar por la pantalla son componentes. ¿Qué es un componente? Vale, pues un componente básicamente es un trozo de pantalla de mi aplicación. Nuestra aplicación Angular va a estar formada por muchos componentes. El proyecto generado, este proyecto por defecto, trae en la carpeta app, si nos movemos, tenemos la carpeta src, donde están todos los fuentes, ¿de acuerdo? Y tenemos una carpeta app. Bien, en esa carpeta, app, lo que vamos a tener va a ser un módulo principal que se genera, que es el módulo de nuestra aplicación, el módulo principal, de nuestra aplicación,
¿vale? Este fichero TS representa ese módulo. TS es la extensión de TypeScript. Y también viene por defecto un componente, ¿de acuerdo? Un componente está compuesto de estos 4 ficheros, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia entre módulo y componente? Todas las aplicaciones en Angular siguen una estructura modular. Un módulo debe estar dedicado solo a una funcionalidad, a un propósito concreto, y debe ser independiente del resto, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué puede tener un módulo? Pues un módulo puede contener componentes, servicios, y un módulo, por ejemplo, puede ser una biblioteca de otro módulo, ¿vale? Entonces, un módulo puede englobar, entre otras cosas, componentes, ¿de acuerdo? Bien, un componente, app-module, es un módulo, el módulo principal de nuestra aplicación. Ahora veremos un poquito qué pinta tiene, y estos ficheros se corresponden a un componente. Un componente está compuesto, por un lado, un fichero TypeScript, en este caso, este fichero, que se corresponde con toda la lógica de ese componente, ¿vale? Ahora hablaremos de él. Inicialmente tiene muy poquita lógica, pero ahora hablaremos de ello. Luego también está compuesto de un fichero HTML. Este fichero es el template o la vista, ¿vale? Aquí tenemos todo el código correspondiente a ¿qué? Bueno, pues todo el código correspondiente a nuestro proyecto por defecto, que tiene este aspecto, ¿de acuerdo? Bien, también tenemos un fichero SCSS, que es el fichero encargado de los estilos, porque nosotros le hemos indicado que íbamos a trabajar con este tipo de estilos, ¿vale? Bien. Por ejemplo, app-componente-s, que es el fichero TypeScript de nuestro componente por defecto, tiene este aspecto. En la primera línea tenemos el core de Angular, ¿de acuerdo? Que es lo que se importa. En la segunda línea, bueno, en la tercera en este caso, tenemos @component, que es un decorador. ¿Qué es un decorador? Pues es una funcionalidad que se le va a aplicar a una clase y que va a modificar el comportamiento de esa clase. En este caso, este decorador indica 3 cosas principales. En primer lugar, ¿cuál va a ser el selector? Es decir, la etiqueta que nosotros vamos a utilizar en los templates para usar nuestro componente. En este caso va a ser app-root, ¿vale? Si nos fijamos y nos vamos a nuestro index.html, el fichero index.html se encuentra aquí. Si nos vamos a este fichero index.html, que es el fichero en el que se va a cargar toda nuestra aplicación, si abrimos ese fichero, fijaos qué sencillito es, en el body tiene app-root. ¿Qué significa esto? Significa que esta etiqueta va a ser el componente principal que va a cargar nuestra aplicación y sobre el cual, esto lo veremos más adelante, cuando empecemos a practicar, sobre el cual se van a anidar el resto de componentes. Pero bien, lo más importante que quiero que veamos es que app-root es una etiqueta y esa etiqueta se corresponde a lo que nosotros hemos especificado aquí en el componente, ¿vale? Cuando creemos componentes iremos practicando todo esto. Bien, template URL. Template URL indica la ruta del template, del fichero HTML de nuestro componente, y style URLs indica también las URLs de los ficheros o de las hojas de estilo de nuestro componente, ¿vale? Finalmente, ¿qué tenemos? Tenemos la clase. Tenemos la clase que nosotros exportamos para poder utilizarla en otros componentes. En este caso, ¿qué tiene la clase? Pues tiene un atributo, una propiedad con un valor, ghibli-app. Eso es lo único que tenemos ahora mismo, ¿de acuerdo? Una vez creado este componente, se tiene que importar en el módulo para poder utilizarlo por nuestra aplicación. Si nos vamos a app-module, podemos ver que hay una serie de módulos importados, ¿vale? Estos módulos son propios de Angular, ¿de acuerdo? Y estos módulos son propios de Angular y hablaremos de ellos más adelante. Pero ¿qué tenemos también importado? Tenemos importado app-component, que es el componente, es el nombre de la clase app-component, ¿de acuerdo? Es el nombre de la clase que nosotros tenemos de nuestro componente,
¿de acuerdo? Tiene que estar importado en app-module. En declaraciones tengo que añadir el componente que quiero utilizar en mi aplicación. En los imports tengo que añadir los módulos que necesite. De momento necesito estos módulos, que ya hablaremos de ellos más adelante, pero básicamente están relacionados con el core de Angular y con el sistema de rutas, ¿vale? En providers puedo cargar servicios, por ahora no tengo nada. Y en Bootstrap tengo el componente principal sobre el que se va a cargar toda nuestra aplicación, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ya más o menos nos hacemos una idea de que por defecto cuando creamos un proyecto se nos crea un módulo principal, app-module, y se nos crea un componente principal, ¿vale? Que es app-component. Y se nos crea también el fichero de rutas asociado al módulo del que hablaremos cuando veamos el sistema de rutas de Angular. Bien, vamos a ver además de eso cuál es la estructura de ficheros, porque aquí hay muchos ficheros, que se nos genera cuando creamos un proyecto en Angular. Bien, en primer lugar tenemos una carpeta src. Aquí van a estar todos nuestros componentes, ¿vale? También tenemos unos ficheros tsconfig, ¿de acuerdo? tsconfig y tslint. Estos ficheros son archivos de configuración de TypeScript y del transpilador que convierte este código TypeScript en JavaScript. También tenemos el fichero package.json. Este fichero nos permite configurar la versión del framework, las dependencias, las librerías del proyecto, etc. Tenemos otro fichero karma.conf, ¿vale? Que es para configurar pruebas. Otro fichero importante es AngularJSON. Este fichero nos sirve para configurar nuestro proyecto en general, para cargar scripts, assets que van a contener imágenes, CSS, JavaScript que se utilizan en el frontend de nuestras aplicaciones. Gitignore es un fichero que cuando nosotros creemos el repositorio de Git indicaremos los ficheros que no queremos que se guarden en el repositorio, ¿de acuerdo? Que no es necesario guardar en el repositorio. También tenemos un fichero .editorconfig. Este fichero es un fichero de configuración para nuestro editor. También se nos genera una carpeta E2E para pruebas. Y finalmente también tenemos la carpeta Node Modules para todas las dependencias y librerías que necesita nuestro proyecto, ¿de acuerdo? Bien, dentro de src, que es donde van a estar nuestras fuentes, tenemos lo siguiente. Tenemos un fichero main.ts. Este fichero es un fichero TypeScript, que es el fichero principal que se encarga de cargar nuestro módulo principal. Como podemos ver aquí, el módulo principal que va a cargar nuestra aplicación va a ser el app-module. También tenemos el fichero index.html. Toda nuestra aplicación se va a cargar dentro de este fichero, ¿de acuerdo? Si nos damos cuenta, lo que está cargando es app-root. Es lo único que está cargando. Por tanto, en este componente, que es el componente inicial que, vuelvo a repetir, se crea con nuestra aplicación, se van a anidar el resto de componentes. Bien, dentro de app tenemos el componente app que viene por defecto y nuestro módulo principal. Nosotros vamos a crear módulos separados posteriormente, pero inicialmente esta es la estructura que crea el proyecto por defecto. Bien, vamos a borrar todo el contenido del template para que veamos cómo se comporta. Todo el contenido del template del componente que crea por defecto. Y nos vamos a quedar con lo siguiente. Vamos a borrar todo el contenido. Perdón, nos vamos a quedar con este componente, router outlet, que se encarga de gestionar el sistema de rutas y que lo vamos a ver más adelante. Vamos a hacer un pequeño cambio porque ahora mismo si nosotros guardamos no nos va a aparecer nada. Nos hemos cargado todo el componente, todo el template del componente principal y no tenemos nada, ¿vale? Vamos a crear un H1 y si nos fijamos, si nos vamos a nuestro app-components.ts, teníamos una propiedad title. Por defecto es pública, pero para que quede más claro lo voy a indicar. ¿De acuerdo? Este título le vamos a poner Ghibli app. ¿De acuerdo? Y guardamos. Para poder acceder a esta propiedad desde nuestro template, podemos hacer lo siguiente. Quiero un H1
que lo que me muestre sea el contenido de nuestra variable título, ¿de acuerdo? Si yo guardo, fijaos, automáticamente se compila y aparece nuestro título en pantalla, ¿de acuerdo? Ese sería el resultado.